generalmente, obviamente le conviene agarrar el que hicieron para confiabilidad y batería y todas esas cosas, y analizarlo desde el punto de vista de los temas que le piden ahí. Por ejemplo, si les tocó confiabilidad y selección de componentes, decir, bueno, contar lo que hicieron con confiabilidad, que le dio la confiabilidad, no hace falta que expliquen todo lo que es confiabilidad, sino diciendo, bueno, por ejemplo, así el circuito como está, con la elección de componentes que tuvo, tiene tanta confiabilidad, por este motivo, por este otro, la confiabilidad es mala, es buena. O sea, no importa que esté bien hecho o mal los resultados. O sea, no importa que estén mal los resultados, Claro, sino que sin analice. entrar en detalle. Exactamente. Y con el mismo circuito debemos tratar los tres temas o podemos elegir un circuito para cada tema, Lo ideal sería que los tres temas, el mismo en el circuito. mismo circuito. Exactamente. Bien. Eh, por ejemplo, si le tocó, o sea, ya confiabilidad y selección de componentes, es como que van de la mano, porque así, bueno, la, dicen, bueno, elegimos capacitores de tal tipo, o la placa tiene capacitores de tal tipo, resistencia de tal tipo, por este tema, por esto, lo otro, eh, o cosas así. Con respecto al diseño del PCB, bueno, justamente es lo que vamos a ver ahora, el práctico este que sigue ahora, y es decir, bueno, si le tocó PCB, es mostrar, decir, bueno, este diseño PCB que hicimos tiene tal ventaja o tal desventaja, o tiene, lo hicimos así, pero después cuando ahora haciendo la presentación nos damos cuenta que tiene errores de tal tipo y señala los errores o lo que está bien hecho o lo que está mal hecho. Es básicamente un análisis de un circuito de las cosas que le toco, de los temas que le toco. Es básicamente eso. O por ejemplo, si toco un proyecto de inversión o análisis de costos, qué sé yo, es decir, bueno, tengo que fabricar ese circuito y bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me costaría? ¿Cuánto? ¿Qué? Ah, Si me bien. conviene no fabricarlo, cosas así. Y por ejemplo, si, no sé, yo tengo que hacer técnica de disipación. Nosotros, por ejemplo, el TP de baterías o el de confiabilidad no desarrollamos una placa. Tenemos que como avanzar un poquito más el proyecto para hacerle la técnica de disipación a eso. Claro, bueno, o si no tiene ningún disipador, bueno, si capaz que hay tengan que eh, o elegir, o suponer si tiene un regulador, bueno, ponerle, hagan de cuenta que el regulador ese tenga disipador, no, si tiene, eh, Claro, desde ese punto. Y ahí tenemos que ver si lo ponemos una carcasa o no, a ver cómo. claro, exactamente, Está bien, pero desarrollamos ahí sobre lo que está, seguimos, desarrollamos un poco más y aplicamos la consigna sobre eso. Porque claro, por ejemplo, en TP no quedaron muy desarrollados del todo porque hacía realmente lo que pedía. claro, exactamente. Y digamos, no es que, tampoco no es que tenga que desarrollar mucho, sino decir, bueno, por ejemplo, eh, decir, bueno, al, al circuito este le pusimos un disipador, tal característica, porque la potencia era tal y el ambiente era tal, entonces, bueno, más o menos las temperaturas nos daban que teníamos que poner un disipador, o de acuerdo al consumo de potencia. Si se fijan, son 10 minutos nomás y se les va a pasar volando el tiempo. Así que tiene que ser lo más acotado posible, síntesis, para que quede clara la idea. Es decir, bueno, es este circuito, tiene tal cosa, tal otra. En esto nos equivocamos, en esto no, en esto anduvo, esto no. Eh, por ahí viene la mano. Tampoco tiene que explicar cosas teóricas, ¿no? Porque ya se da por sabio todos los conceptos, se da todo por sabio. O sea, todos sabemos cuáles son los métodos de confiabilidad, todos sabemos cuáles son eh, las técnicas de disipación, o sea, no tienen que explicar nada teórico, ¿no? Sino es un análisis de lo que hicieron, básicamente. Y, y tampoco son muchas, no tienen que presentar muchos slides tampoco, digamos, con un 3, 4 slides por cada uno, ya, le sobra. ¿Está? Perfecto, profe. A mí me queda más claro, gracias. Buenísimo. Eh, recuerden que tiene hasta el 20 y pico para elegir horario, grupo, algo así era.
no me acuerdo de la fecha. Creo que hasta el 25. Claro. Y Lo que hay que entregar sería como la presentación que vamos a mostrar o un informe de eso. O hay no, que la hacer informe presentación. de presentación. No. Solamente subir la presentación al aula virtual ahí. No, no hacemos informe, solamente una presentación y No, eso no, es lo que después ponemos. exactamente. Perfecto. Y después, si después de la fecha esa se puede hacer alguna modificación a la presentación o lo que entregamos ya está. No, pueden modificar. Pueden hacer Bien, algunos ajustes, alguna cosita que se den cuenta que hay buenísimo. flexibilidad en el sentido. Lo que sí, digamos, eh, tienen que confirmar, digamos, los horarios para más o menos acomodarnos y eso. Como para que sepan más o menos qué lugares hay disponible, que esto que lo otro, para presentar. El- Nuestra idea es, eh, hay una fecha que va a ser presencial, es hacerlo en el campus de la Facu. Esa está como, en principio el profe estaba haciendo las averiguaciones para ver si nos prestaban el lugar. El campus de la Facu queda hacia camino a Altagracia, no sé si lo conocen. Está muy bueno el lugar ese porque es un quincho grande, bastante espaciado, bastante eh, aireado, digamos, bastante ventilado, por así. Y que bueno, digamos que da lugar, digamos, para hacer la presentación y eventualmente hacer el último trabajo práctico que sería comer unos choris, algo, comer algo ahí. Cada uno con su vaso cubierto y distancia, pero con su chori en la mano. Pero hasta ahora hemos visto que a un solo grupo se presenta, la mayoría quiere hacerlo en forma virtual. Pero bueno, no drama, vamos a ver cómo hace. Y pasa que justo la fecha nos queda la otra semana ya los parciales de aplicada, potencia. Antes Claro, tenemos, qué sé yo, si fuera después, más mesa de exámenes, los que estamos por ahí, los que no estamos en Córdoba, capaz que te pegaban una escapada, qué sé yo. claro. Y Que obviamente vas sería, a viajar ahí en semana de parcial. claro. Y está prevista para el sábado 6 de noviembre. La otra es también, bueno, si no nos daban en el campo, bueno, sería en la Facu, pero bueno, también no sé qué posibilidades hay también de más hacerlo ahí en la Facu. Y- pero sería solamente un sábado por la mañana, al mediodía, o sea, terminamos la presentación, al mediodía listo, comemos y cada uno en su casa. No sería tanto tampoco. Eh, ¿Qué más? ¿Querés comentar de eso? Yo le iba a consultar otra cosa, profe. Nosotros en el grupo, los TPO estábamos haciendo a tres, Ujú. pero Centeno nos dijo que la 3 para el Tecnea era medio complicado, o sea, porque tenemos poco tiempo. Y yo al final lo voy a hacer solo. Ah, bueno. Eh, Le iba a avisar nomás. O Ah, sea, bueno. creo que me anoté solo y mis compañeros están el mismo día, pero en otro horario. Ah, Eh, bueno. con, con el tema de No los temas, sabía, sí, bueno, bueno, no sabía ¿cómo? esa. Déjame consultarlo bien con el otro profe porque no tenía esa información de si era de A3 o de A2, No, dijo de a 3 y puso como cara de como que que no le gustaba. era mucho como para tan poco tiempo. Sí, eso es cierto, digamos, porque no, como que Son no van casi a una decir mucho puta, cada uno, claro. por eso. Bueno, pero bueno, si se puede a 3, hacemos 3 y si no, yo me separo y listo, no hay Eso. problema con eso. Pero bueno, si quiere confirmarme lo antes posible, así ahora vengo a trabajar con los chicos, o no. De una. Eh, sí, de una. Ahí apenas ap- ya lo noté acá para preguntar. Porque justo también otro chico que estaba solo me dijo que se unía a otro. Y bueno, no. Pero no, tiene razón. O sea, tiene razón, el profe tiene sentido. Porque si no van a hablar 2 minutitos, 3 minutitos cada uno y es muy poco. O sea, no le va a permitir contar casi nada y va a ser como explayarse muy poco, digamos, cada uno. No se va a poder ver
esa parte. Sí, por ahí Recuerden que coincide que son tres temas y tres personas que se llevan un tema cada uno. Pero bueno, eso es claro, eso todo el tiempo. también, yo había pensado así. Eh, de bueno, ¿qué le iba a decir? ¿Y qué otra duda tenías? ¿O era sobre eso solo? Eso nomás. Buenísimo. Em, Al final, bueno, me dijo el profe que estuvo hablando con el profesor de potencia y al final no tiene que hacer la fuente conmutada físicamente. Es así, ¿no? Exacto. No, no es solamente Ah, simulación. claro, está bien. Entonces, está bueno, bueno, se les simplifica bastante las cosas. A ver, ¿qué otra cosa tenía para contarles? Mm, Bueno, por ejemplo, si le toca batería, es decir, bueno, eh, hicimos este circuito, le pusimos tal batería, nos dio tanta autonomía. Nosotros requerimos, qué sé yo, 12 horas de autonomía, bueno, esto nos da 20 horas, bueno, cumple lo que esperábamos. ¿Tá? Recuerden que, bueno, en el PDF que yo les pasé está la rúbrica de lo que se va a evaluar. Y lo que tiene interesante también es que ustedes van a evaluar a todos, digamos, o sea, cada uno que participe también tiene que evaluar a los grupos que van exponiendo, además de nosotros, digamos, ¿no? La nota final de cada grupo se va a sacar con eso, con lo que ustedes hayan evaluado de los otros y con la nota de nosotros, ¿no? Pero fíjense, digamos, en lo que está la rúbrica de lo que se evalúa, ¿no? El conocimiento del tema, la claridad de la presentación, si sabe responder las preguntas que le hace el público. Por ejemplo, puede quedar alguna duda de que no estuvo claro en la exposición, pero si alguno con las preguntas lo aclara mejor, bueno, ahí está, está dado por válido. ¿Tá? Pero tengan en cuenta que son 10 minutos y 2 minutos o 3 minutos de pregunta y respuesta. Esos 10 minutos se le pasan volando. Y no le tengan, o sea, y la presentación también, digamos, no es. Les recomiendo hacer la presentación. O sea, primero, antes de arrancar a hacer la presentación, escribir en un papel, más o menos, los puntos sobre lo que quieren hablar. O sea, por ejemplo, si le toca confiabilidad, no es que tienen que explicar todas las cosas de confiabilidad, sino decir, centrarse en 2 o 3 métodos de confiabilidad que vimos. Y bueno, después sobre eso pensar qué puedo decir o qué quieren decir. ¿Tá? Y así con cada uno de los puntos. Luego que tienen esa listita armada sobre lo que quieren hablar, bueno, recién ahí se pongan a hacer la presentación. Ponle con las imágenes, las cosas que quieran indicar, digamos, en la presentación. Recuerden que en las presentaciones lo importante son ustedes, los oradores. La presentación en sí es una ayuda solamente para querer indicar algo o mostrar algo que con las palabras no se puede indicar, digamos, porque es mucho más fácil mostrarlo, ¿no? O sea, no tienen que llenar de texto una presentación ni nada. Es, por ejemplo, tranquilamente una filmina puede ser el circuito y ustedes hablan sobre el circuito y cada tanto dejando en claro que aparezcan los datos relevantes que ustedes quieren dejar indicados. Entonces, por ejemplo, este circuito de la confiabilidad nos dio 10 años. Bueno, dejar indicado 10 años, si cumplió o no lo que esperaban, cosas así. Eh, la presentación, digamos, no tiene que ser saturada así de cosas porque también uno se pierde. Sino tiene que ser bien clara, con la información precisa, concisa. Recuerden, solamente tienen 10 minutos para hablar, entonces lo que tengan para decir,
tienen que entrar en esos 10 minutos. No tienen que ni decir de más ni decir de menos. Tienen que decir la idea justa. Por eso, de todos los temas que les toquen, de los 3 temas, de cada uno de ellos, hablar lo justo y necesario para que les entre en el tema. Y que quede claro y hilvano el tema, ¿no? No van a decir 2 o 3 palabras y después todo es como desconecta. ¿Alguna duda? ¿Está bien ahí? Bueno, hoy les que le iba a presentar, ya que ya entramos, es el práctico número 6, que es el práctico justamente de eh, sobre baterías. A ver, espera que acá está. ¿Se ve ahí el PDF? Sí, profe, está bien. Es- Bueno, el práctico este es sobre diseño de PCB, diseño de circuitos impresos. Lo que tienen que hacer es el mismo circuito que venimos trabajando desde el principio de año, de confiabilidad, u otro, que hacen cambio, se han cambiado el medio, que han hecho el cambio. Es mediante una herramienta informática realizar el diseño del PCB. Les recomiendo que pueden utilizar el programa este que se llama KiCad, que es gratuito, software libre, muy fácil de usar, gratis, que no hace falta crackearlo ni nada, y anda en cualquier plataforma, tanto Linux como Windows. Y tiene todo, digamos, para hacer un diseño de PCB bastante complejo, si se quiere. Lo que tienen que hacer es, bueno, el circuito ese que usaron, el que viene analizando durante todo el año, eh, especificar las condiciones de funcionamiento, realizar, eh, se me fue, ahí está. Especificar las condiciones de funcionamiento, realizar el esquemático en esta herramienta específica. Es decir, eso supongo que ya lo tienen hecho, porque muchos ya lo han hecho porque lo han tenido que simular. Luego, una vez que tienen hecho el esquemático, hacer un relevamiento de los encapsulados que necesitan de cada uno de esos componentes. Es decir, bueno, e- el, al capacitor de 10 micro, bueno, le va a dar voy a usar un encapsulado, un capacitor electrolítico de tal encapsulado. O las resistencias, que son, por ejemplo, tengo resistencia de 10 ohms, bueno, le voy a poner una resistencia de un cuarto de vatio. Bueno, de un cuarto de vatio tienen tal encapsulado. Bueno, tienen que hacer eso. eh, con todo ese relevamiento de los materiales que necesitan, tienen que detallar, bueno, qué componente van a utilizar, o sea, cada uno de esos componentes que ya lo tiene, un encapsulado, la cantidad, quién se los puede proveer y un precio. Es decir, tienen que entrar a las páginas que venden componentes, las más comunes, DigiKey, Mouser, bueno, Electrocomponentes acá en Córdoba, en Elemon también, acá en Argentina, en Córdoba. Es entrar a cualquiera de esas páginas y fijarse, bueno, qué cápsulas se consiguen y, bueno, qué precios tienen. ¿Tá? Y armar con eso una planilla diciendo, bueno, tal encapsulado, tal componente con encapsulado, precio, cantidad, tal. Como si ustedes fueran a fabricar esta placa, ese sería el objetivo. Luego, digamos, una vez que ya tienen todos los encapsulados, todos los encapsulados que se consiguen, no es lo mismo el que uno quiere, sino realmente a los diseños uno el que lo hace, cuando hace un diseño de PCB, lo va a hacer con los componentes que consiga, no con el que uno desea ni se imagina. Esa es la realidad. Más hoy en día que eh, hay escasez de integrados, no sé si se enteraron. Está muy difícil conseguir diferentes microcontroladores y varios sensores, está difícil porque hubo un parate, digamos, a nivel mundial
en la fabricación de semiconductores que, bueno, dicen, creen que se va a solucionar de acá a fines del año que viene. Entonces, bueno, eso hace que muchas veces uno, cuando quiere hacer un diseño, no pueda hacer con, con lo que uno desea, sino con lo que se consigue. ¿Tá? Supónganse, uno le pone capacitores electrolíticos de 16 voltios con el encapsulador de 16 voltios y resulta que cuando los va a comprar, no, el proveedor solamente tiene 35 voltios. Bueno, manda y cambia los encapsulados PCB y hace el diseño con ese cápsula. ¿Está? Y así con todos los componentes. Entonces, una vez que tengan la lista de los encapsulados que van a utilizar, tienen que realizar el diseño del PCB. Obviamente para eso tienen que establecer, tienen que seguir las reglas que les mostró el profe en la clase teórica. O sea, tienen que establecer un tamaño adecuado para el PCB, de acuerdo a la aplicación. O sea, no van a hacer un PCB gigante, sino tiene que ser, bueno, un tamaño razonable. Obviamente, mientras más grande el PCB, son más caros. Entonces, tiene que tener el tamaño justo para que entre todos los componentes, sin que estén muy amontonados y que tenga un tamaño razonable para el que le entre en el gabinete que posiblemente iría y que no sobrepase los precios, ¿no? Una vez que tienen ubicado, bueno, una vez que tienen definido más o menos el tamaño del PCB, ubicar los componentes en el área disponible, realizar el ruteado, agregarle punto de testeo, si necesita un punto de testear, eh, agregar las serigrafías correspondientes. Las serigrafías son es decir, bueno, en este lugar va el capacitor 1, bueno, este sería el C1. C1 para que esté indicado en la PCB para la hora de montaje. Eh, la mayoría de las herramientas de diseño PCB lo tienen eso en forma automática. Y también lo que tienen las herramientas es las comprobaciones de diseño. Las comprobaciones de diseño es decir, bueno, se fija si va en cortocircuito a la hora de hacer ruteo, si no están amontonados los componentes y cosas así. Una vez que tienen el diseño hecho, buscar 3 proveedores que fabriquen PCB, puede ser acá en Argentina o los chinos, y solicitar cotizaciones. Al menos 3 cotizaciones diferentes. Para fabricar la, de acuerdo con ellos. Necesito tamaño, simple faz, doble faz, y bueno, solicitar el precio. ¿Tá? Luego, cuando ya tengan realizado tanto el esquemático como la selección del componente y el PCB, realizar un informe que contenga todo. O sea, el esquemático, el diseño del PCB, la lista de los componentes necesarios. La mayoría de las herramientas de diseño PCB les permiten a ustedes visualizar la placa en 3D. Entonces le da una idea espacial de cómo están ubicados los componentes y cómo va quedando la placa. Es muy interesante y muy útil también. En ese mismo informe, buenamente tiene que estar la lista de los proveedores de PCB con los precios que les propongan y realizar un mini informe ahí con los costos para construir un prototipo. Es decir, los costos de los componentes, los costos de los PCB, cuántos más o menos les costaría a ustedes fabricar este PCB. O sea, fabricar el circuito en sí. Una vez que tengan el informe hecho, tienen que subirlo, digamos, al aula virtual, tanto el informe como los archivos que que hayan generado, digamos, con la herramienta que utilizan. Profe, una pregunta. Sí, Al momento de pedir el presupuesto o la cotización para los proveedores de PCB, ¿nos sí. puede llegar a pasar que también ahí nos digan ellos, no, mira, este encapsulado tengo, este no, y que haya que hacer alguna modificación ahí? O sea, quien te va a decir, justamente por eso, el diseño del PCB se hace después que uno tiene los encapsulados. De hecho, te diría que los PCB se diseñan eh, cuando ya tengo los componentes en la mano. A mí me ha pasado de diseñar la placa y de repente no tener
Dice, había diseñado la placa con un terminal encapsulado y cuando fui a comprarlo, dice, no, no tengo más este encapsulado y chao, ese PCB no me sirvió para más nada. Entonces, diseñan el PCB, no hacen la soldadura, eso sería para que lo hagamos nosotros. Es decir, Claro, para que ya exactamente. tengamos el PCB, los encapsulados que nosotros estamos seguros que vamos a conseguir, y después lo mandamos a Exactamente. soldar acá localmente o lo hacemos nosotros. Claro, exactamente. Sí, en el Perfecto. informe no les pedí el tema de soldadura, pero sí, también es un punto a tener en cuenta. Pero, No, era la eh, pregunta si al momento de cotizar pedíamos el PCB pelado o era ya con los componentes soldados. y pueden hacer también hay unas páginas chinas que te ofrecen ese servicio, si lo quieren incluir, de 10 también mejor. Y le pueden comparar, Sí, pero digamos, ahí por con, eso es que corría el que tengan esos claro, que no tengan encapsulados al esos momento de encapsulados, soldar. exactamente. Exactamente. Sí, tiene ese inconveniente, puede pasar que no lo tenga. Pero si no han elegido, si no han hecho un circuito muy complejo, no creo que tenga ese problema. Realmente los chinos tienen de todo, pero bueno, últimamente está todo medio raro el sistema. Eh, les quería mostrar. Por ejemplo, ¿se ve, ¿se ve la página Sí, profe. de 10? Por ejemplo, este es uno de los proveedores chinos, es uno de los más baratos y más comúnmente. Por ejemplo, este proveedor, nosotros hemos mandado a pedir placa y uno sube el diseño y llegan dentro de la semana, 2 semanas, te llega el diseño hecho. Este proveedor está muy bueno porque te dice, bueno, es muy barato también, dice $2 para placas de 1 a 4 capas. Y, y acá uno dice, bueno, ¿qué dimensiones, cuántas capas, cuántas capas tiene, perdón? Dos Sí, capas, pero ¿qué dimensión tiene? Cantidad. Ahí ahí nomás te dice, dice. son $2. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Son $2 si son de esas dimensiones, sí o sí. De 10 por 10. exactamente. Y 10 por 10 es un tamaño bastante razonable que muchos ¿cómo es? De circuitos sencillos de pocos componentes entran tranquilamente. Eh, sino también, Y también tiene para subir el archivo Herbert, o sea que si lo haces en KiCad es mucho más cómodo porque exactamente, lo puedes visualizar acá en la misma página, en 3D como quedaría. exactamente. No, está muy útil, digamos, esa información que te ofrece. Antes uno tenía que mandar el diseño, el archivo, te dice, sí, te cobramos tanto. Bueno, pero ahora no hace falta interactuar con nada. Y antes era mandarle mail a un chino que hablaba un inglés peor que nosotros. Y bueno, era todo medio. Era tratar de entender lo que te quería decir y tratar de uno ser lo más claro posible para que entendiera. Pueden subir el archivo Gerber, que lo genera la misma herramienta. Los archivos Gerber son archivos que, recuerden, cuando ustedes vieron en diseño PCB, los PCB se fabrican a través de un método fotográfico. ¿Tá? El método fotográfico generalmente, básicamente es una filmina transparente sobre la cual se imprime en negativo, en negro, la forma del cobre que se tiene que depositar en las placas, ¿no? O que tiene que comer el láser. Bueno, esos archivos fotográficos se generan a través de herramientas Gerber, estos archivos Gerber. ¿Tá? Las, las herramientas para diseño PCB, todas te lo generan. Es un archivo estándar, digamos, de la fábrica para fabricación de este tipo. Lo bueno, digamos, bueno, la mayoría de las páginas estas que te fabrican PCB te dice, bueno, con qué material querés hacerlo. Bueno, el más común es el FR4. ¿Cuántas capas va a tener? Si tiene 1 o 2 capas. Las dimensiones, uno carga acá las dimensiones. La cantidad que voy a necesitar de PCB, 5, 10, 15, 20. Eso,
¿Ponemos alguna cantidad en específico o...? No, sí, las que quieran ustedes, digamos, no, es indiferente. También, digamos, a la hora de cotizar, cuando ustedes vayan a pedir el precio de los encapsulados, de los componentes, también pueden poner ahí, decir, bueno, yo quiero fabricar 5 piezas. Por ejemplo, si te dice para 5 PCB, bueno, voy a pedir cotización para 5, armar 5 equipos, 5 placas a los componentes, ¿no? Entonces se ahorran ahí, seguramente, obviamente, a comprar en cantidad es mucho más barato. En, en cuestión de componentes, 5 componentes no hacen diferencia, pero sí, 10 o 100 o más sí hacen diferencia. Eh, bueno, pueden elegir también el color de la aislación. Generalmente los PCB tienen un aislamiento eléctrico. En este caso, bueno, este fabricante te permite elegir verde, violeta, rojo. Muy interesante. Le permite también elegir el tamaño del cobre, del espesor del cobre. eh, si tiene puntas doradas o no. Contactos dorados. Y así. También le pregunta si lo van a ensamblar ellos, si ellos le ensamblan los componentes. Si ustedes quieren los stencils son, eh, son placas de aluminio donde tienen perforada, placas de aluminio perforada justamente en los huequitos donde van los pads, donde se conectan los componentes. De tal manera que uno pueda, esas stencils se usan para colocar el estaño a la hora de soldar los componentes y montar los componentes. Es muy útil, porque realmente el estaño hoy en día viene en pasta, entonces se coloca ese stencil sobre el PCB y si mediante un método de serigrafía se coloca el, el estaño en pasta. Después se levanta esa placa, ese stencil, y quedan en la posición de los pads, quedan todos ¿cómo se llama? Quedaría el estaño adherido. Bueno, este fabricante le permite eso. Después hay otro fabricante, este nacional, que también tiene buenos precios. Tiene la ventaja que es industria argentina, no reniegan con el dólar, con el impuesto a no sé qué, con impuesto país, el dólar solidario y toda la hueva. Y tiene precio y entrega razonable. Eh, es bastante conocido también Meyer y tiene muy buena calidad. Este también, bueno, eligen la dimensión, simple faz, doble faz, si es panelizado sí o no. Panelizado se refiere a que puedo colocar un montón de diferentes circuitos en el mismo panel. Supongan ustedes que eh, su equipo tiene varios PCB diferentes tamaños. Bueno, pueden ordenar los PCB de tal manera que formen un cuadrado grande y solamente después ustedes lo tienen que cortar. Bueno, generalmente los panelizados son mucho más baratos que si mandan a hacer PCB separados. Por eso le da la opción de panelizado sí o no. En el caso de los chinos también, dice single PCB o panel by customer o panel by JLPCB. En esta opción, eh, los de JLPCB, ellos panelizan, siempre lo hacen el panelizado, no creo que nunca lo hagan, panelizan con otros PCB que te van llegando. Entonces, ellos mismos arman un panel grande con un montón de proyectos diferentes y bueno, de esa manera se ahorran tiempo de procesamiento y costo, obviamente. Pero también el panelizado lo pueden hacer ustedes mismos y probar. Es mucho más barato el panelizador y ya le va a venir obviamente una placa grande eh, con línea de punteada o troquelada de placa para cortar, que ustedes corten los PCB donde le haga falta. Eh, algunas veces cuando eligen panelizador, ellos también le ofrecen servicio de cortado y creo que se los cortan también, me parece.
Bueno, y si buscan en Google hay un montón de proveedores de PCB. Está PCB Way, EZPCB. Acá en Córdoba hay dos proveedores, uno que se llama eh, Ediseo Brunelli y el otro, ¿cómo que se llama? No me acuerdo el nombre. Pero acá en Córdoba hay dos proveedores también, que también hacen muy buenos servicios de PCB. Hace poco abrió otro que se llama ADN Electrónica, creo que en Rosario, me parece, que hace poco te ofrecían unos PCB. Si eras para la universidad, te lo ofrecían, te hacían gratis el PCB. Y bueno, si buscan, digamos, van a ver encontrar varios proveedores. ¿Está? ¿Alguna duda hasta ahí? No, sí, No, profe, está claro. de 10. Sigamos. Acá. ¿Cómo era? Aquí. ¿Se ve la pantalla? No. ¿Qué están viendo en la pantalla? Sí, se ve KiCad. Hay KiCad, de 10. Bueno, este es el KiCad, famoso KiCad. KiCad es software libre, es gratuito y bastante poderoso para las cosas que al alcance del proyecto que hacemos nosotros, al- sobra. Les recomiendo, digamos, si quieren aprender una herramienta de diseño PCB, esta es la que va, digamos, es muy utilizada. Y desde hace un par de años a esta parte, le están metiendo mucha mano de obra. Lo agarró el, no sé si se acuerdan, pero hay entre Suiza, Francia e Italia, hay un tal SAR, que es un colisionador de hadrones, el más grande del mundo creo que es, donde es un acelerador de partículas bastante grande. Bueno, en ese lugar, obviamente para hacer eso le hace falta mucha electrónica, para hacer andar todo ese colisionador de hadrones, para hacer andar todo el sensor, toda la logística, todo eso. Bueno, ellos en ese colisionador de hadrones usan todo que es software libre. Toda la electrónica que hacen es mucha de software libre. Entonces, desde un par de años a esta parte, los equipos, digamos, de ellos de software, desarrolladores de software, se metieron en el proyecto KiCad y entraron a meterle mano y a hacerlo mucho mejor. Hacerlo útil, más usable, más amigable, alegrar un montón de funcionalidad y cosas. ¿Tá? Tiene hasta un simulador Spice ahora. Está muy bueno. Claro, hasta tiene simulador de Spice y están muy interesante. Para arrancar, digamos, este es una de las herramientas, pueden usar otras, pero les recomiendo esta. Lo primero que tienen que hacer es, obviamente, el esquemático, que les genera ¿Se ve el esquemático? Sí, se está viendo. De 10. Este esquemático, cuando ya está hecho, es unos chicos del año pasado. Lo primero que tiene que hacer el esquemático, usted tiene que agregar los componentes al esquemático. Eh, le dicen, bueno, quiero agregar pues, una resistencia. Bueno, lo eligen acá. Por ejemplo, acá un diodo. No sé por qué no me muestra. Debe estar mal el pad. Pero bueno, primero lo que hacen es elegir qué componente quieren armar del circuito. Supuestamente esto ya lo deben tener hecho, porque si lo han hecho para las otras instancias, pero no sé si lo usaron para el KiCad, bueno, si no lo van a tener que hacer acá. Es también el porqué, digamos, de pocos componentes, porque es más fácil hacerlo y rápido. Eligen cada uno de los componentes. Obviamente también le pueden editar, bueno, de qué valor son los componentes, decir, bueno, este tiene un K, qué sé yo. O los transistores estos como son genéricos, 2N222. Este particularmente usa, creo que este es un SP, el 232, un SP
Es un modito para comunicación. Sí, SP, ahí está, SP. Y bueno, tiene un regulador acá, con sus capacitorcitos de entrada-salida, los conectores. Tiene un conector acá de 2 pines para alimentación y la salida, bueno, los 3. Bueno, le está faltando las masas, porque si no, ¿cómo maneja esta el masa? Ah, está bien. Es Open Collector. Tiene 3 salidas Open Collector, entonces por eso utiliza la alimentación. Dibujar acá es bastante sencillo, fácil. Digamos, tienen que solamente elegir añadir línea y van uniendo los puntos de acuerdo al esquemático que quieran armar. ¿Está? Le explico más o menos rápido para el que no conoce las herramientas nada más. Esto no pretende ser un tutorial ni nada, porque no tenemos muy poco tiempo para explicar esto. Pero es más que nada para que ustedes tengan un pantallazo de cómo se usa la herramienta. Hay otras herramientas, hay herramientas online hoy en día, pero no me las acuerdo el nombre. No sé si alguno se acuerda. Para diseño PCB. ¿La saben alguno? No. Bueno. Una vez que hacen el diseño del esquemático y unieron todas las pistas, unieron todas las vías, perdón, todas las conexiones que le hagan falta, tienen que asociar a cada uno de los componentes en el encapsulado. ¿Está? Lo hacen a través del botoncito que dice asignar huellas a los símbolos. Las huellas son los footprint o los encapsulados que va a tener finalmente el PCB. Bueno, con este botón le dice, bueno, por cada, bueno, acá hay problema de la ruta, pero a cada uno de los componentes le asignan un encapsulado. ¿Está? Por ejemplo, la resistencia dice, bueno, tiene tal tipo de encapsulado, los botoncitos tienen otro, el SP8266 tiene tal encapsulado. La mayoría de los encapsulados están disponibles. Si lo buscan en internet también van a encontrar librerías de encapsulados para todo casi hoy en día. Es muy usado KiCad, entonces. Y si no encuentran los encapsulados, es fácil también de hacerlos. No es tan complicado. Una vez que lo tienen hecho, bueno, generan también el netlist. Este generador de redes, que le llaman acá, es justamente un archivo que tiene toda la información de las conexiones entre los componentes. Es decir, bueno, la pata 1 de la resistencia, esta está conectada al pin 18 de este encapsulado. Ya. Es un archivo con todas las conexiones, que es muy útil a la hora de hacer PCB. El PCB agarra ese archivo y dice, bueno, en el pin 1 de la resistencia 1 está conectado con el pin 2 del transistor, supongamos que estamos acá. Entonces es un archivo bastante útil porque les permite después asociar esas cosas. Porque si no, ustedes cuando vayan a diseñar el PCB van a tener los componentes ahí, pero pueden llegar a conectar cualquier cosa con cualquier cosa. Bueno, ese archivo permite eso. Si apretan, una vez que tienen todos los componentes ya conectados, que esto que el otro, también pueden generar la lista de materiales. Apretando este botoncito, acá arriba, generan la lista de materiales. Con esa lista de materiales, después ustedes van a los proveedores de componentes y dicen, che, necesito todo esto. Con el encapsulado, entonces le da los presupuestos y todo. KiCad tiene un plugin para, yo no tengo instalado, pero te genera directamente ya el pedido para DigiKey. DigiKey es uno de los proveedores más grandes de Estados Unidos de componentes electrónicos. Te genera ya el plugin te genera ya la lista para ir directamente en DigiKey. Como yo no tengo instalado, bueno, no me aparece acá. Pero si no, lo más común es, te genera un archivo de CSV, o sea, Comma Separate Value, que uno lo puede abrir con un Excel o con LibreOffice, un archivito
que le permite editar los campos. Entonces, un archivo como este tipo, así que se ve así, de esta manera. Dice, bueno, la referencia, el valor, bueno, el footprint del encapsulado, bueno, si tiene alguna otra información, por ejemplo, datasheet o cantidad, bueno, todas estas cosas. Toda esta información se guardaría en esos archivos. Con este archivo van a los proveedores, dicen, dame todo esto, bueno, está. En el informe tienen que incluir ese archivo también, es decir, o al menos la tabla con los componentes y los encapsulados y las cantidades y los precios. También que incorporar. Una vez que ya tienen definidos los encapsulados y asegurados que lo van a tener en las manos a la hora, a la hora de construir, van y hacen el diseño PCB. Para hacer el diseño PCB, aprieten el botoncito este que les abre el PCB. En principio, como este ya está diseñado, ya se los muestra acá. Primero, cuando usted abre este archivo, le va a mostrar todos los componentes de esa arma, se acomoda, todas amontonadas. Bueno, primero que tienen que hacer ustedes es ordenarlos siguiendo algún criterio. Bueno, el criterio más o menos es el que le explicó el profe en la filmina. Es lo más junto que se pueda, pero tampoco amontonado. Eh, la clave, digamos, para hacer un ruteo rápido y ordenado es la ubicación de los componentes. O sea, ahí radica diría casi el 70% del trabajo de diseño PCB es la ubicación de los componentes. Una buena ubicación de los componentes define cuán complicado va a ser o no el ruteo. En este caso, bueno, es un ruteo de doble faz, pero tranquilamente les aseguro que al ser tan simple, con una simple fase se puede hacer. Nada más que hay que pensar un poquito, ubicar los componentes de tal manera que les permite sacar estas pistas que están acá, estas verdes. Esta placa, como la ven acá, tiene un error principalmente porque está ruteada en la capa superior, en front, F de front y B de bottom, o sea, en la capa de arriba. Eso hace que el PCB esté sobre donde están los componentes. Eso es un error. Pero supongo que el chico este que lo diseñó lo hizo así porque después le iba a planchar. Entonces cuando uno lo plancha, queda despejado. Entonces, bueno, por eso lo hizo así. Pero un buen diseño es, para que esté bien diseñado todas las pistas tendrían que estar no en front, sino en back. O sea, tendrían que estar en la parte verde. ¿No? Y eventualmente las pistas que estén por la capa superior, bueno, estar ruteadas. Digamos, porque, por ejemplo, los componentes se sueldan de la parte de abajo, digamos, cómo soldarían el regulador si el PCB está de lo de así. O sea, se puede soldar el caso pero muchos otros componentes es complicado. Por ejemplo, el chico este acá eligió un encapsulado SMD para los botoncitos. Bueno, eso puede ser complicado, pero no necesariamente. Y cosas así. Obviamente también para definir la dimensión de la placa se tiene que mover a la capa Edge, se llama acá Edge, que les permite, digamos, definir los márgenes de la placa. Y de esa manera uno define las dimensiones. También, bueno, tiene herramientas para medir, entonces dice, bueno, ¿cuánto mide esto de acá a acá? Tanto. Y van conociendo todas las posibilidades que van a tener a la hora de fabricar. Por ejemplo, también el error que tiene esta placa, o cosas a mejorar, mejor dicho, no error, es que, por ejemplo, hay mucho espacio en esta zona, tranquilamente se pueden mover todos estos componentes mucho más allá o colocarlo más acá abajo, de tal manera de achicar la placa bastante. Toda esta línea se puede llevar hacia la derecha, inclusive esto más allá, sin que quede amontonado y a su vez para que se haga más barato también. ¿Está?
digamos, no pretendo que ustedes sean expertos ahora en diseño PCB, porque eso se gana con la práctica. Eso es horas de culo de estar dibujando con esto. Eh, Se gana plata con esto, es un buen trabajo. Eh, Muy pocos hacen diseño PCB, muy pocos saben diseño PCB también. Y es un buen nicho, digamos, para hacer cosas. Eh, si ustedes diseñan circuitos y saben diseñar PCB, es algo muy valioso. Porque les da, o sea, diseñar PCB es que ya tenés en la cabeza, bueno, obviamente que tenés el circuito en la cabeza, sino también tenés eh, dimensión de los componentes que se van a colocar, que se van a utilizar, las posibles fases que va a tener. Ponele, usted hace un diseño de circuito y lo simula, anda lindo, todo bien, pero bueno, resulta que se dan cuenta y no, necesita disipador. Bueno, no, necesita encapsulado más grande, no, necesita estas cosas. La ubicación de los pulsadores es este tipo. Está bien ubicado, está mal ubicado, es útil, no es útil, no es útil. eh, y cosas así. Lo bueno también de KiCad, que ustedes pueden exportar la placa esta, la pueden exportar al otro programa que se llama FreeCAD, que es para diseño 3D, y diseñar todo el gabinete o donde vaya a estar el circuito este. Lo que tiene también bueno es que el KiCad este tiene un visor 3D que le permite ver la placa en 3D. Bueno, este lamentablemente no tiene el modelo de los componentes, no sé por qué, pero si no también le mostraría los componentes en 3D, que les permite eh, visualizar la placa en forma espacial y ver cómo va a quedar. A ver si puedo mostrar otro archivo. Eh, este. Esta es otra placa que hicimos en el verano para otro proyecto, para un proyecto. Este creo que sí se ve en 3D. Sí. Bueno, bueno, como ven, acá se ve en 3D el diseño está. eh, que está bueno porque le permite visualizarla antes de construirla y decir, ah, no, sí, está bien. Ah, las cápsulas también, no, está muy amontonado, no. Es importante también la serigrafía. Serigrafía se llama a las inscripciones que tengan acá de cada uno de los componentes. Eh, Recuerden agregársela o ubicarla bien, que se pueda leer a la hora de montaje. Quien haga el montaje de los componentes tiene que saber decir, bueno, cuál es el integrado 701. Bueno, el integrado 701 es el que va acá. Y es tal. ¿Está? ¿Se ve el PCB en 3D? ¿Lo están Sí, se viendo? está viendo, profe. Buenísimo. Eh, si utilizan una herramienta que pueden visualizar 3D, incluyanlo también en el informe al PCB. Lo que le decía es que está muy bueno porque ustedes pueden exportar este archivo y abrirlo con otra herramienta de CAD 3D. Por ejemplo, el que le decía FreeCAD. FreeCAD es otra herramienta libre para diseño en 3D que es muy buena, muy útil, zarpadamente poderosa. O sea, viene a competir como sería como el SolidWorks, pero software libre, por decirlo de una manera. eh, que les permite hacer el diseño de lo que vas a contener la placa esta. ¿Está? Es muy bueno, está muy buena la integración entre las dos herramientas. Nosotros lo hemos hecho en la Facu para diseñar un par de cosas que la verdad que está muy bueno. Altium, que es otra fábrica, eh, otra empresa de diseño PCB, empresa no, ¿cómo es? Otro software para diseño PCB, obviamente que es pago, no sé si lo conocen. Esta también te permite hacer esto en visualización 3D y creo que también te permite exportarlo a SolidWorks o a, ¿cuál es el otro? Al AutoCAD para, para hacer los diseños de plano, cosas así más grandes. ¿Está? Eh, ¿Qué otra cosa le queremos mostrar? Bueno, este sí realmente tiene dos capas.
¿Qué le quería mostrar? Bueno, a la hora de rutear múltiples capas, les conviene apagar una y destacar la otra, por decirlo de manera. De tal manera que les resulte más sencillo el ruteo. Esta placa tiene bastante componentes, pero no tanto, entonces bastante se puede ver. Pero cuando ya se entra a complejizar el ruteo, cuando ya tiene muchas pistas, muchos componentes, bueno, ahí son útiles estas herramientas, estas características, mejor dicho. Esta placa, a mi gusto, tiene un montón de vías. Recuerden que cada vía es un posible punto de falla de la placa del PCB. Si bien los fabricantes de PCB eh, garantizan bastante hoy en día los agujeros metalizados, pero hace un tiempo no. O sea, cada vía puede ser un posible punto de falla. Porque el metalizado no salió bien, porque eh, no se dieron bien la película metálica sobre las paredes del PCB. Qué sé yo. Lo principal es que no tenga muchas vías. Bueno, este tiene demasiadas vías. A mi gusto. ¿Está? Eh, traten de que no tengan tantas vías. Si la necesitan, bueno, pero no- les aseguro que los diseños de ustedes que tienen pocos componentes, con una capa les sobra. Ubicando bien los componentes, pueden hacer un buen diseño. Obviamente porque, bueno, generalmente el de los chinos, 2 capas no pasa nada, pero en industria nacional, de una capa a 2 capas, varía bastante el precio. Hay mucha diferencia de precio. No mucha, pero hay. Ponele un 30%, 40% más caro por ser doble faz que simple faz. ¿Está? Eh, bueno, en este caso, como tienen todo montaje, son todos DIP, entonces también es, en principio es fácil la soldadura o el montaje porque es DIP. Si fuera SMD, eh, el montaje es otro tipo, o sea, no hace falta horno o montaje pick and place para montar los componentes. Son cosas que tener en cuenta a la hora de diseño de PCB. Eh, también los componentes generalmente se colocan de una sola capa, de un solo lado del PCB, no se colocan de los dos lados. Es también por el montaje. O sea, si le van a usar una pick and place para poner los componentes, bueno, eh, ¿cómo hacen? No, sí o sí tiene que estar los componentes de un solo lado porque no puede colocar los componentes del otro lado. Obviamente se complica bastante el montaje ahí. Entonces, una buena regla de diseño es poner los componentes de un solo lado. Muchas veces uno lo pone de dos lados para ahorrar cosas, pero bueno. Si van a hacer prototipo de ustedes nomás, sí, no pasa nada, pero si lo tienen que fabricar en cantidad, no es conveniente. Les recomiendo que sigan las reglas del IPC 22, no sé cuánto era, 22, 21, que les pasó el profe, que ahí tienen las reglas de diseño PCB bastante claras. Otra cosa también importante, bueno, el tamaño de las pistas. Generalmente las pistas de potencia o de alimentación con 0,8 están bien, 1 milímetro también. Y las pistas de señal o de control, tranquilamente puede ser 0,4, 0,5, de acuerdo también a la resolución que le diga el fabricante. ¿Está? Bueno, hay un montón de consideraciones a tener en cuenta, pero básicamente las que son de potencia, las que van a llevar la corriente, tanto de tensión de alimentación como masa, tienen que ser bastante gruesas. También pueden agregar las zonas, zona de GND, zona de, de alimentación, precisamente son las zonas de GND. Las zonas es una área de cobre que cubre casi toda la placa y está asociada generalmente a un potencial, generalmente a más. ¿Está? Lo que tiene bueno de la zona de GND es que, por ejemplo, si ustedes van a hacer la placa esta
no les come todo el ácido no les come todo el cobre y no se les daña todo el ácido. A su vez también por ahí suele simplificar el ruteo porque ya el GND o la masa ya estaría garantizada, pero no es así siempre. Entonces, como regla general, a la hora de diseñar, les recomiendo primero rutear las masas y rutear las alimentaciones, asegurarse que todas las masas lleguen bien a los pines donde tienen que llegar, y recién ahí ponerse a rutear las otras pines de señal o- o las otras, sí, las otras pistas. ¿Tá? Lo que tiene bueno KiCad es que les permite a ustedes setear las reglas de diseño antes de arrancar. Por ejemplo, acá dice, bueno, las de Power son de 40 mils, o sea, serían, también pueden especificar, bueno, vamos a especificar en metros, milímetros. Bueno, por ejemplo, la de potencia, las pistas de potencia están especificadas en 1 milímetro, y por default, las que son de otro tipo de pistas, las normales, 0,25. ¿Ah? Igual que también uno puede setear los anchos de los pads, los anchos de las vías estas. Uno puede decir, bueno, el diámetro de la vía 1 milímetro, el taladro 0,4. Pero si yo no tengo mecha 0,4, tengo mecha de 1 milímetro, bueno, le puedo cambiar acá también. ¿Tá? Eh, lo que tiene bueno también, bueno, tiene el botoncito este que es comprobar las reglas de diseño. Dice si todas las reglas de diseño se cumplen, los márgenes de las pistas, la separación entre pistas, la separación entre las zonas de PCB y las pistas también hechas. Bueno, acá, por ejemplo, dio todo bien, que dice que no hay ningún problema, no hay ningún componente desconectado y está todo bien. ¿Tá? ¿Qué otra cosa quería mostrar? Em, Bueno, les recomiendo que jueguen con la herramienta, es bastante útil. Eh, Tiene muchas, bueno, aprenderlo a usar lleva su tiempo, pero para hacer un diseño PCB, para lo que le estoy pidiendo ahora, no es demasiado. Profe, ¿cómo es para exportar el Gerber de ahí? Y acá, bueno, se van acá a archivo de fabricación, o este, no, archivo de fabricación. Bueno, también tiene el archivo de taladro, DRL, que es para los archivos de perforación. Le dice, con ese archivo le van a decir al fabricante de PCB dónde están los huecos y qué diámetro tiene cada hueco, los huecos de los orificios. Digamos, recuerden que esto, si quieren, el fabricante se lo da así sin perforar, pero no le van a tener las metalizaciones de los agujeros, nada. Pero con ese archivito del DRL, le dicen al fabricante, che, una vez hecha el PCB, bueno, perforarme en tal punto, con tal diámetro de, de- de- de la mecha, tal hueco, tal lugar. Todo para que se lo haga de forma automatizada. Y acá, Board Setup. Acá, bueno, obviamente dice no. Bueno, cuántas capas va a tener, si señal o no señal. Para mí está faltando. ¿Dónde está? Ahí estoy viendo, creo que es en trazar. Trazar. Claro, acá formato Gerber. Sí, el cambio. Antes decía exportar Gerber. Lo que tiene bueno también esto es que lo están actualizando todo el tiempo. Acá generan los archivos Gerber. También, bueno, pueden generar SVG. SVG es formato de vectorial, o sea, imágenes vectoriales. Si ustedes quieren agarrar este PCB y editarlo por ejemplo, con el Corel o algún, algún programa de ese tipo. También, bueno, obviamente PDF.
Pues si no, bueno, PostScript sería también parecido a PDF. Para acá el Gerber le dicen, bueno, y van eligiendo qué capa exportar. Bueno, la capa de cobre, la de bottom, la de la edge cuts, recuerden que es la del contorno. También las máscaras, la capa de máscara antisoldante, es también. A la hora de fabricar, a la hora de mandar a pedir cotización de PCB, le van a decir si quieren o no máscara antisoldante. Eso le agrega un costo extra. La máscara antisoldante es lo que sería lo verde que se ve en los PCB. A ver si tengo alguno por acá. No. Eh, qué máquina que no tengo ninguno acá en la mano. Lo que usted ven en la placa verde, bueno, es la máscara antisoldante. El chino que les ofrecía recién, estaba bueno porque le ofrecía un montón de colores. Le ofrecía el púrpura, azul, rojo. Eh, Recuerden que le pueden agregar un poco de arte, digamos. No es necesario también que sean cuadradas las placas. Los PCB pueden tener la forma que ustedes deseen. Eh, y hacerlo más lindo, digamos, ¿no? Nosotros generalmente hacemos todo cuadrado, pero si ustedes buscan, hay un, ¿cómo que se llama? No me acuerdo el nombre de ahora, pero hay una página que sube proyectos así de electrónicos, donde los tipos muestran PCBs diseñados con formas raras y ya como que en sí ya el PCB es el producto que ellos venden, ¿no? El aparatito, por decirlo mal. Entonces, por ejemplo, hacen llaveritos con formitas raras, hacen que es un llaverito que tiene una pilita, que tiene un LED que titila, y bueno, pero la forma del PCB y el color del PCB es violetita o es azulcita, entonces ya sirve como producto en sí. No necesariamente tiene que estar dentro de un gabinete. ¿Tá? Bueno, acá uno dice, selecciona las capas que quiere exportar a Gerber y te genera los archivos. Pone trazar y también te genera el archivo de taladro, en el caso del drill también que les decía antes. Eh, el, ¿cómo se llama? KiCad también tiene para ver los archivos Gerber. A ver si lo puedo abrir. Yo tengo unos Gerber generados. Por ejemplo, acá, del botón mask. Bueno, acá va a demorar un poco ahí, pero... Bueno, me tiene un par de errores acá, pero bueno. Se hará el Gerber de una de las placas. Pero bueno, el que queremos mostrar que KiCad tiene para abrir los Gerber. O si no, también en la página de los chinos, que también uno puede subir los Gerber y ellos le va a renderizar el proyecto. Le va a mostrar ahí cómo se vería. ¿Qué otra cosa? Bueno, una de las capas es, ¿dónde está? Es justamente la serigrafía. Tienen que tener en cuenta esto, por ejemplo, donde diga esto que diga amplificación, que diga el nombre de los capacitores, el número del capacitor, los conectores, qué es lo que es cada conector. Bueno, eso también lo tienen que agregar o tener en cuenta. Y obviamente, bueno, los puntos de los oficios de montaje, mounting holes. Estos ya vienen como componente directamente, no es que lo tienen que hacer, sino usted lo pone como componente. Y lo agregan y lo ubican. Si la placa no tiene para montaje, bueno, no sé cómo la van a montar. Justamente el año pasado, unos chicos compartían que habían mandado a hacer un diseño PCB para la tesis, compartían en el grupo ahí Telegram. Estaba de bien la placa, pero no le habían puesto orificio de montaje. Estaba toda re linda la placa, pero no tenía orificio de montaje. Y es un error grave porque, bueno, como la fija la placa.
Le va a tener que hacer ranura al PCB, al gabinete para meterlo, pero no es lo ideal. Siempre tiene que estar fija la placa, generalmente montada con tornillos, para tener una buena firmeza. Y muchas veces en esos tornillos mismos, como generalmente están colocados a GND, se suelen colocar a la masa, al chasis del gabinete o a la masa del equipo, ¿no? Si lo requiere, digamos, las aislaciones, si tienen que tener ese tipo de protección o tienen que tener puesta a tierra, bueno, lo tienen que tener, lo tienen que hacer. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda de esto? No, sí. ¿Crees que otra cosa? Bueno, les mostraba en 3D acá. O sea, la serigrafía sería todo esto. Las letritas estas que dicen acá. Los cuadraditos, esto también se pueden agregar ustedes. Pueden dibujar lo que sea. Tranquilamente le pueden agregar a la serigrafía, pueden agregar símbolos, cosas exportadas de otra herramienta. Por ejemplo, diseñan un logo en algo y lo pueden incluir acá. Ahí se buscan ahí en KiCad como poner, hasta pueden poner una figura ahí de cualquier cosa, pueden agregar. Por ejemplo, el del otro proyecto. Sí, creo que los de KiCad ya están precargados. Claro, por ejemplo, KiCad, Open Hardware, creo que ya tienen, no sé dónde está, pero sí que están. Eh, bueno, la idea es que jueguen con la herramienta. Les muestro esto porque es bastante útil esta herramienta, la de KiCad. Es gratuita y bueno, y es software libre. Nosotros lo usamos para nuestro proyecto de investigación en la Facu, nos basta y sobra, hemos hecho cosas bastante interesantes de muchas capas. Este particularmente es para un proyecto de investigación que hicimos con una gente de Río Negro, de Tierra del Fuego. Hemos hecho cosas de SMD, mucho más complejas que esta. No hay. Hasta ahora no le hemos encontrado límites, digamos, por decir manera, a lo que nosotros hacemos. Ahora se va a diseñar una placa madre de 12, 13 capas, y bueno, hay capas que sí. Capas que encontré límites, pero hasta ahora a las cosas que hemos analizado nosotros no hemos tenido límites y problemas, digamos. Lo que sí, bueno, tienen que aprender a jugar, digamos, con la herramienta, a decir, bueno, aprenderse los, los comandos de la herramienta para hacerlo más rápido, para el rebooteo más rápido. Por ejemplo, si aprietan X, te permite rebotear. Lo que tiene bueno también, si habilita una opción, le permite pechar las otras pistas. Si no quiere que lo pechen, lo pueden bloquear. Bueno, cosas así. Eh, hay para jugar un montón. Para agregar las zonas, o sea, las zonas de las zonas de cobre, esta herramienta que está acá, zona de relleno, que cuando la agregan le va a preguntar, bueno, yo voy a agregar una zona de cobre. Bueno, ¿a qué net o a qué red querés que le conecte? Y bueno, aquí le da la opción. Al GND, al BDD, a una señal. Generalmente a GND o BDD. La mayoría de las veces GND. Muchas veces suelen poner en 2 capas. Generalmente si son 4 capas, los PC, las capas intermedias son de masa y alimentación. Las capas de adentro. Entonces a la hora de rebotear es más fácil colgarse de ahí para alimentar los diferentes componentes. ¿Tá? Por ejemplo, si este hubiese sido en 4 capas, todas estas BE y BDD estarían capas intermedias, entonces sería fácil tomarse señales de ahí. Tomar la energía de ahí. No creo que ustedes hagan 4 capas ahora, sino, no. Pero si la quieren, pueden hacer también 4 capas. Y solicitar, digamos, a ver cuánto les
en cuanto les modifica el precio. Bueno, este también, por ejemplo, tiene agregado acá test points. Son estos componentes que están acá. Este también lo agregan como componente. Los test points son importantes porque le permiten colgarse con el osciloscopio o una placa de testeo y analizar la señal y decir, bueno, en estos puntos yo tengo que tener tal tensión, tal corriente, o medir tal señal, y así de esa manera debaguear la placa, por así de una manera. Si aparece un error, bueno, si yo miro esos puntos, sé dónde puede estar la causa. Tienen esa formita circular así, porque no sé si creo que el profe les mostró, las placas que hacen, los sistemas que hacen testeo son como unos pines que se apoyan sobre esos puntos y bueno, uno va midiendo. Está muy interesante. Pero obviamente hay que tener esas plataformas, digamos, para hacer testeo. Si no, lo más sencillo es poner un pin tranquilamente que se me pueda colgar con el osciloscopio. Lo más fácil es poner un alambrito ahí o poner la patita de la resistencia dobladita que ellos pueden enganchar el ganchito del osciloscopio, de la punta del osciloscopio. Pero dejarlo indicado, decir, bueno, este es el test point 111, que es para medir la tensión de sale. Veo más. Este es el test point 1, que mide la tensión de referencia. Y así. Yo he visto en algunas placas que queda el patch pelado directamente ahí, con el cobre, como para apoyar la punta del test. Claro, esto es lo que va a hacer acá, si se fijan. A ver si me muestra acá. Lo que me muestraría acá es... espera, vamos a ver si lo vemos acá en 3D. O sea, en los test points esa parte va a quedar sin cubrir acá está, ¿ves? Este serían los test points, como que queda sin cubrir por la máscara antisoldante, los puntitos esos. Lo que está en dorado quiere decir que es bueno, tiene un acabado metalizado ahí en esa parte, estañado. Como que queda sin cubrir por la máscara antisoldante. Lo verde sería la máscara antisoldante y lo que no está verde, lo amarillito doradito